1. Hasta los 17 años vivía en la Juventino Rosas en Iztacalco, muy cerca de Eje 3. Soy de aquella época en que los niños salían a jugar a las calles, bicicletas, fútbol, canicas, escondidas. Éramos un montón en la cuadra. Tenía un vecino que se llamaba Alan. No te voy a decir que era mi amigo, siempre me cayó raro. Había algo en su personalidad que me incomodaba, por eso casi no me juntaba con él. Un día hizo algo horrible, tan feo que hasta salió en las noticias. Como pasa casi siempre, lo que salió en la tele fue solo una parte, una versión superficial, recortada. Nada más los hechos y ya, sin contexto, sin explicación. Transmitieron lo siguiente: que Alan fue invitado a la casa de otro niño de la cuadra. Por cierto, este era un niño con el que sí me juntaba. A él sí lo consideraba mi amigo. Alan llegó a la casa de este niño en la tarde. Estuvieron jugando videojuegos como 2 horas seguidas sin despegarse de la pantalla. En algún momento la mamá del niño salió a comprar pan. La panadería no estaba lejos, pero la señora tenía la costumbre de quedarse a platicar. Siempre se tardaba. Los niños pensaron que estaban solos en la casa, pero el papá estaba arriba en la azotea arreglando no sé qué cosa del tinaco. Alan y el otro niño dejaron el juego en pausa. Se pararon y fueron a la parte de atrás de la casa, al garaje donde guardaban el carro. Ahí había estantes con herramientas, frascos, cables, gabinetes con cosas de la casa y también una pistola. Era una Beretta mediana automática, 8 balas. Alan la agarró y supuestamente se disparó sola. Le dio al niño en la cara. El vecino cayó al suelo, no se podía levantar. No murió en el instante. El papá bajó en cuanto escuchó el disparo. El señor intentó quitarle el arma y Alan le disparó también. A los 20 minutos llegó la mamá del niño. Lo primero que vio fue a Alan parado en la puerta con la pistola en la mano. Él no le apuntó, nada más la miró serio sin moverse. La dejó pasar. Esta mujer caminó hasta el fondo de la casa, donde vio a su esposo tirado en el suelo, luego a su hijo. No gritó, se quedó helada, y entonces Alan también le disparó. Después caminó hacia la sala, le disparó al videojuego, a la consola, a la televisión. 5 balas más, las 5 que quedaban. Y ya se salió de esa casa y caminó a la suya como si nada. Eso fue todo lo que salió en el noticiero de la noche. Seguramente alguien de tu familia recuerda ese caso en el año 92. En aquel entonces no era tan común esa clase de noticias. La mayoría eran de política o de crimen organizado. Fue todo lo que se supo, pero realmente no fue todo lo que ocurrió. Alan llegó a su casa con la pistola en la mano. Llegó pálido, temblando. Dejó el arma sobre la mesa y le dijo a su hermano: «Ya terminé el juego». «¿Qué juego?», preguntó su mamá desde la cocina. Ella todavía no sabía lo que había hecho su hijo, pero al verlo llegar así, con el arma, con los oídos tapados como si acabara de salir de un concierto, le provocó una punzada en el pecho, una de esas corazonadas que te hacen sentarte sin querer.
Minutos después se supo todo. 3 muertos, todos vecinos, todos conocidos. Obviamente se llevaron a Alan, no recuerdo si fue la policía o una ambulancia la que llegó primero. En un caso como este, a un menor de edad lo remiten al Ministerio Público y de ahí al Consejo Tutelar para menores infractores. Pero a este niño lo mandaron a una institución psiquiátrica. Semanas después, su hermano contó lo que sabía. Dijo que él ya presentía que algo así podía pasar. Y esto porque Alan se lo había dicho. ¿Y por qué no lo dijo antes?, se preguntaron todos. Porque jamás pensó que su hermano hablara en serio. Contó que una tarde entró a la recámara y encontró a Alan frente a la televisión en silencio. Estaba arqueado, tenía los músculos tensos como si se estuviera electrocutando. Dijo que fue como si el cuerpo se le hubiera desconectado del cerebro, que no respiraba bien, que no parpadeaba. Tenía la mirada clavada en la televisión, pero los ojos ya no estaban siguiendo nada, estaban fijos, duros. Se le marcaban los dientes, la mandíbula apretada, las manos aferradas al control del Nintendo como si no pudiera soltarlo aunque quisiera. Los dedos blancos, la piel estirada como si le dolieran los nudillos de tanto apretar. El cuerpo entero se le fue para atrás como si le hubieran jalado la columna, pero no se caía, se quedaba ahí en esa postura, tieso, temblando apenas, como si algo invisible lo estuviera agarrando por dentro. De vez en cuando hacía un pequeño sonido, un rechinido que se le salía entre los dientes. El hermano pensó que le estaba dando un ataque, pero no supo qué hacer. Se quedó ahí parado, viéndolo. No lo quiso tocar, algo le decía que no debía hacerlo. En la pantalla del Nintendo, el juego estaba congelado. No en pausa, estaba trabado. El león se había detenido en medio del salto. La llama del aro estaba congelada en una forma imposible, con los píxeles parpadeando en colores que no pertenecían al juego. Verdes que se volvían púrpuras, rojos intensos, azul eléctrico que lastimaba la vista. Y luego, sin previo aviso, el juego volvió a correr. La imagen se restableció. El león cayó en la taza, sonó la musiquita de siempre, esa melodía de circo tonta y repetitiva. Alan se enderezó, soltó el control, parpadeó. Respiró hondo como si no hubiera respirado en todo ese rato. Miró alrededor como si no supiera dónde estaba. Después agarró el control de nuevo, le dijo a su hermano que el juego era imposible. Y luego con una voz baja murmuró: para terminarlo hay que matar a alguien. Su hermano creyó que hablaba del juego, que tenía que matar a algún personaje dentro del juego. No, dijo Alan, a alguien de verdad. Y recuerda lo que te dije antes, que cuando volvió a su casa después de hacer lo que hizo, lo primero que dijo fue: ya terminé el juego. Esto se conecta con algo que seguramente ya habías oído. Una leyenda urbana muy fuerte que iba de boca en boca en los 90s. Lo de Alan no fue un caso aislado. Decían que había cartuchos piratas modificados, videojuegos que traían algo adentro. No bugs, no fallas de fábrica, otra cosa. Juegos que no eran originales, que vendían en el tianguis,
que estaban hackeados, por decirlo de alguna manera, que te metían cosas en la cabeza, mensajes subliminales, órdenes, instrucciones. Dos. Hace muchos años mi mamá vivió en una hacienda junto con su mamá, su papá y otros 6 hermanos. De toda su familia, el único que trabajaba en el campo era su papá. Labranza, riego, cosas pesadas. Su mamá laboraba en la cocina y mi mamá, que era la mayor de las mujeres, se dedicaba a lavar ropa. De sus hermanos, solo ella y el mayor trabajaban. Los demás eran más chicos y no hacían nada. En la casa principal vivían también unos niños, hijos del patrón, los dueños de la hacienda. Mi mamá siempre dijo que eran niños mal portados y mal educados, que se creían intocables, se iban a la escuela toda la mañana y en la tarde se la pasaban corriendo por toda la propiedad, haciendo travesuras. A veces eran cosas leves, meterse a los cuartos ajenos, romper cosas, tirar comida. Pero otras ya eran pesadas, se metían a la cocina a robar cuchillos, espantaban a los caballos con varas largas, hacían bromas, ponían trampas. Llegaron a matar animales y nadie les decía nada. No se les podía regañar ni corregir porque eran los hijos del patrón. Mi mamá no se metía con ellos, tenía muchas reservas, hacía todo lo posible por pasar desapercibida. Se mantenía lejos, si los escuchaba venir, se salía por otra puerta, no quería tener nada que ver con ellos. Un día pasó algo muy feo. Llegó un señor de visita a la hacienda, venía de la Ciudad de México. No sé exactamente quién era, pero por lo que cuenta mi mamá, era alguien importante, un cliente grande o tal vez un funcionario, alguien de gobierno, de los que usaban traje incluso con el calor que hacía. El caso es que venía a hablar de negocios, a cerrar un trato o algo así. Traía a su hijo con él. Mientras el señor se metía al despacho con el patrón, el niño se quedó afuera, se puso a jugar. Los otros 2, los hijos del patrón, lo vieron y se lo llevaron. Nadie pensó mal al principio, solo eran niños, pero cuando terminó la reunión y el visitante llamó a su hijo, el niño no apareció. Lo buscaron por toda la hacienda, por los cuartos, por las caballerizas, por los árboles grandes. Se hizo de noche y nada. Mi mamá dice que desde el primer momento supo que esos niños tenían algo que ver. De hecho, estaba segura que lo que había pasado, fuera lo que fuera, era cosa de ellos. Los conocía, los había estado observando durante años. Nunca de cerca, pero los veía y los analizaba como si los estuviera estudiando. Al día siguiente el visitante seguía en la hacienda. Era obvio que no se iba a retirar sin su hijo. Mandaron traer gente de la capital para ayudar, hombres de confianza con camionetas. Buscaron más a fondo. Mientras tanto, mi mamá, sin querer llamar la atención, decidió seguir a los niños de lejos sin que la vieran. Lo siguió en silencio, cuidando cada paso,
con el sol pegándole de frente y el calor metiéndosele por la nuca. Los niños iban ligeros, sin mochila, sin agua, como si supieran que no la iban a necesitar. Cruzaron el corral, pasaron entre los establos vacíos y se metieron por un camino de tierra reseca que casi nadie usaba. Uno que bordeaba el terreno y que llevaba a una zona árida donde ya no había siembra ni sombra, solo piedras, pasto muerto y una formación rocosa con una abertura en el medio. Nadie había pensado en buscar por ahí. No tenía sentido que un niño se fuera tan lejos solo. Pero ellos iban como si ya hubieran ido muchas veces. El hijo del licenciado estaba acostado sobre una abertura en la tierra. Tenía los brazos cruzados, completamente inmóvil, sin vida. Entre los dos, los hijos del patrón sacaron el cuerpo, lo colocaron sobre el suelo seco y sin decirse nada, se pusieron a escarbar con las manos. Mi mamá dice que no necesitó quedarse a ver más. Era obvio lo que estaban haciendo. Estaban enterrando al niño. Ya se iba a dar la vuelta cuando algo la obligó a detenerse. Un hombre apareció, salió del monte como si hubiera estado esperando el momento exacto para aparecer. No era uno de los trabajadores, no era gente del rancho, era alguien más. Les empezó a dar indicaciones a los niños, a decirles cómo acomodar el cuerpo, qué cubrir primero, qué no tocar. Mi mamá lo recuerda con una claridad que da miedo. Dice que era el mismísimo diablo. Así lo dijo, el mismísimo diablo ante sus ojos, vestido de charro, todo de negro, de sombrero ancho y con detalles brillantes que parecían moverse como si fueran fuego. La cara no se le veía bien, pero tenía voz y autoridad. Mi mamá se retiró despacio, con cuidado de no pisar ramas, de no hacer ruido, temblando. Regresó a la hacienda con el estómago revuelto, pero con la cabeza fría. Ya sabía qué iba a decir, a quién. Le contó todo a mi abuela. Le dijo que sabía lo que había pasado con el hijo del licenciado, que lo habían matado, que lo estaban enterrando en ese momento, que ella los vio. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero era lista y sabía que si hablaban demasiado, si señalaban con nombres, eso les podía costar muy caro. Lo único que se le ocurrió fue mandar un recado, una nota anónima. Pidió ayuda para redactarlo y luego pidió ayuda para entregarlo. No dijo nada más, solo dónde estaba el cuerpo, qué dirección tomar, qué buscar. Inmediatamente la comisión se fue para allá. Un grupo grande, hombres con armas, autoridades, gente de la ciudad. Lo que se encontraron fue peor que lo que habían imaginado, que de por sí era horrible y cruel. Mucho peor. No era una tumba, era una especie de cementerio improvisado, mal hecho pero usado muchas veces. Había al menos 7 cuerpos más, todos en distintos estados, algunos recientes, otros que ya llevaban tiempo. ¿Y los culpables dónde estaban? No los encontraron, los niños desaparecieron. Los buscaron, aunque no con el mismo empeño que al hijo del visitante, a quien se llevaron en una caja directo a la capital. Todo ese escándalo duró como 2 meses y cada día salía algo nuevo.
a veces detalles pequeños, a veces cosas que no podías dormir de solo oírlas. Como cuando dijeron que los habían visto días después en el pueblo de al lado, que iban caminando los dos niños juntos y atrás de ellos un sujeto con sombrero. Nadie se atrevió a detenerlos. Semanas más adelante se supo que encontraron las libretas que usaban en la escuela. Habían sido quemadas, pero una de ellas se salvó a la mitad. En una hoja escrita con letra infantil decía: «Salve nuestro Señor de las tinieblas». En 2011 mis primas tenían como 9 y 12 años. A la de 12 la vamos a llamar Linda y a la otra Denise. Yo casi no hablaba con ellas, no eran de las primas con las que convivía mucho. De hecho, cuando íbamos a casa de mi abuela y coincidíamos, eran con quien menos trataba. Ellas vivían en Coacalco y nosotros por Tlatelolco. Mi mamá y mi tía sí hablaban seguido por teléfono. Una tarde mi tía marcó a la casa. Estaba un poco alterada, yo fui quien contestó. Quería hablar con mi mamá. Le dijo que se le había perdido una buena cantidad de dinero que tenía guardada en su casa, que además se le habían desaparecido todas sus joyas, las que guardaba para ocasiones especiales y las que tenían valor no solo económico. Le contó que pensaba que alguien se había metido a su casa, que hasta les preguntó a sus hijas, pero que ellas le juraron que no sabían nada. Yo escuché todo y cuando mi mamá colgó, le dije que seguramente sí habían sido ellas, que no le buscaran más. Le enseñé una foto que una de ellas subió a Facebook. En las fotos salían con unas cadenas doradas y unos anillos que eran evidentemente los mismos que decía mi tía que le habían robado o que había perdido. No eran parecidos, eran los mismos. Le pedí a mi mamá que no dijera que yo había dicho nada y que si se lo contaba a mi tía, que no me metiera a mí. Mi mamá no me hizo caso, le marcó inmediatamente, le dijo lo que habíamos visto. Mi tía no las confrontó de inmediato, decidió espiarlas primero. Puso más atención a sus cosas, les empezó a revisar el cuarto. Ahí encontró las joyas, no todas juntas, escondidas en diferentes partes. El dinero bajo la cama. No se las quitó, no les dijo nada. Quería ver qué hacían con ellas, quería entender por qué. Se volvió más discreta, las empezó a seguir con la mirada sin que se dieran cuenta. Un día, mientras Linda estaba sentada en el sillón en el teléfono, mi tía se le acercó por detrás sin hacer ruido y le dio la pantalla. Estaba mensajeando con un sujeto. Fue entonces que la confrontó. Ya no pudo esperar más. Para ese momento ya era tarde. Las joyas ya no estaban. Linda se había deshecho de ellas, las entregó, las vendió. No quería decir la verdad. Mi tía le quitó el teléfono a la fuerza, le exigió que le enseñara con quién hablaba, qué escondía. El chat era con un tal Emiliano, un hombre mayor, 30 y tantos años, no era un niño, no era un primo. No era nadie que debería estar mensajeando con un adolescente. Ahí estaba todo.
Mi prima Linda le había pagado para que matara a su profesor. Lo decía tal cual en el chat. También estaban los mensajes de un grupo. No fue solo ella. Había otras compañeras del salón involucradas. Entre todas juntaron 90,000 pesos. Mi tía se quedó helada. Después actuó, junto con los papás de otra niña que también aparecía en los mensajes. Le tendieron una trampa a ese tipo y lo atraparon. Lo que jamás te hubieras imaginado. Dieron con un hombre de 39 años, un taquero. Lo conocía mi tía, había ido a comer a su local. Encontraron evidencia, lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Pero la historia no terminó ahí. Esa noticia no se hizo pública a pesar de lo jugosa que era para el morbo. Lo tenía todo, pero no salió en la tele ni en los periódicos, porque por más que se buscó, nunca se encontró el cuerpo del profesor. Esas cosas no están permitidas. Hay un acuerdo por más sensacionalista que sea el medio. Esa clase de notas pueden perturbar para siempre a las audiencias. Lo único que me pregunto todavía es qué pudo haber hecho ese profesor, porque cuando se lo preguntaron a mi prima, lo único que dijo fue: era un hijo de puta pervertido, se lo merecía. ¿Sabes qué es lo que más me aterra? Estoy muy seguro de que mi prima fue a comer tacos esos días y comió de esa carne. Mi abuelita, que en paz descanse, contaba mucho esta historia. Era uno de los recuerdos que tenía más vívidos de cuando era joven y vivía en el pueblo. Decía que entonces tendría unos 14 años. Vivía en un pueblo chico donde todo está cerca, pero las casas están separadas. Montones de tierra, callejones empedrados, árboles torcidos que nadie había sembrado y estaban ahí desde siempre. Las casas estaban en la parte alta, el centro estaba abajo, hundido. Para bajar había que seguir unas calles que se iban angostando. Un día la mandaron por leña a casa de una señora del centro. Estaba recibiendo el fardo de madera cuando escuchó un chillido raro, agudo. Volteó y ahí estaba Meche, una comadre de su abuela. La señora traía un bebé en brazos. Estaba sola. Su esposo se había muerto hacía menos de un año y nadie le conocía más familia. ¿De quién es ese niño?, mi abuela le preguntó. Al principio Meche no quería decir, dijo que se lo habían encargado, luego dijo que era su nieto, pero eso tampoco cuadraba. Nadie sabía de hijos ni de nueras. Como a los 2 días de que la vieron por primera vez con ese niño, Meche fue a visitar a su comadre, a mi tatarabuela. Ahí contó la verdad. Dijo que al niño se lo había encontrado en el campo, que entonces venía de traer agua del río. Iba subiendo por el camino del monte cargando su cántaro, cuando vio una cazuela y un bulto tirados a la orilla del paso, como si alguien los hubiera olvidado ahí. Bajó el cántaro para ver mejor. Lo primero que inspeccionó fue la cazuela. Era una olla de barro oscuro, de boca ancha. Adentro tenía agua.
Flotando sobre el agua, una víbora, no muy larga pero con la cabeza ancha, triangular y la piel cuarteada. Una de las más venenosas que te puedes encontrar en el campo. Entonces el bulto se movió. Me eché fue por una rama seca, la usó para tantear desde lejos. Con cuidado empezó a quitarle las capas de tela, una y otra y luego otra. Y entonces vio que era un niño, un bebé abandonado, callado. La señora se quedó ahí parada, esperando a ver si alguien más aparecía, si había un papá o una mamá cerca, pero no pasó nada. El cielo se empezó a nublar y mejor se trajo al niño para su casa. Dejó el cántaro en el paso, ya después volvería por él. En todo el camino de regreso, el bebé no lloró. Venía con los ojos abiertos viendo a Meche, no como los recién nacidos que solo los mueven por reflejo. Este niño miraba fijo, como si entendiera. Decía Meche que en esa mirada le estaba agradeciendo haberlo salvado, que si no era por ella lo mataba la serpiente o se lo llevaba un coyote. La señora estaba fascinada. Hacía poco se había quedado sola. Su marido había muerto y no tenía hijos. Bueno, ya no tan sola, pensó. Si nadie reclamaba al niño, pues se quedaría con él. Tanto se distrajo que se le olvidó por completo que debía regresar por su cántaro y el agua que dejó allá en el campo. Al día siguiente, bien temprano, fue por él. Pero antes dejó al niño meciéndose en un Moisés de mimbre que colgó con una cuerda de la rama de un árbol. Cuando regresó al lugar donde lo había encontrado, varias cosas ya no estaban igual. El cántaro estaba hecho pedazos, como si alguien lo hubiera pateado y luego pisado hasta reventarlo. La cazuela de barro, la que tenía la víbora, seguía ahí, todavía llena de agua, pero ya no estaba la serpiente. La serpiente la encontró a un lado, muerta, sin cabeza, como si le hubieran dado un machetazo certero. Meche se quedó parada, sin moverse, solo mirando la escena. Después de un rato pensó que la cazuela le podía servir. Tiró el agua y se la llevó. Iba a volver a llenarla más tarde. Cuando regresó a su casa, se llevó un gran susto. El Moisés estaba vacío. El bebé había desaparecido. Pensó que alguien se lo había llevado, tal vez sus padres, tal vez alguien que la había seguido. Por fortuna para ella, no tardó en encontrar al niño. Estaba en el patio gateando como si nada, como si se hubiera bajado solo. Y es aquí cuando mi abuela siempre decía que alguien la interrumpió con la pregunta que todos querían hacerle. Pues, ¿qué edad tenía ese niño? Porque primero dijo que era un recién nacido, que casi no se movía, y después ya estaba gateando, en un solo día. Mi bisabuela le advirtió, le dijo que no se lo quedara, que lo regresara al lugar donde lo había encontrado, que la víbora en la olla era una señal, que eso era un mal augurio, que ese niño no era un regalo, era una advertencia, o que tal vez ni siquiera era un niño, que el mismo diablo lo había dejado ahí, esperando que alguien se lo llevara. Mi abuela decía que las advertencias eran muy convincentes y que hasta ella se las creyó.
pero Meche no se movió de su postura ni un poco. Ya hasta le había puesto nombre y todo. De hecho, lo que había ido a hacer a casa de mi bisabuela ese día era preguntarle a uno de los tíos que trabajaba para el ayuntamiento si sabía cómo registrarlo legalmente como suyo. Cuando le volvieron a decir que no se lo quedara, Meche se enojó, dijo que nadie tenía derecho a juzgarla. Se salió de la casa azotando la puerta. Por cierto, nadie más que mi abuela, otra señora y una muchacha vieron al bebé el día en que se lo encontró. Después de eso, Meche no dejó que nadie más lo viera. Decía mi abuela que era un niño muy raro. No raro de comportamiento, raro de cara. Tenía los ojos muy grandes, pero no redondos sino alargados. No eran negros ni cafés, eran como grises, como de piedra mojada. La piel pálida, no blanca, sino con una capa por encima como de cera. Y nunca lloraba, nunca se quejaba, solo miraba a su alrededor como si supiera qué estaba viendo. Después de ese pleito, Meche se alejó de mi familia. Pasaron como 2 meses. Un día mi bisabuela fue a visitarla para ver si estaba bien. Al parecer ya se habían calmado las cosas. Meche la dejó pasar, le ofreció café a pesar del calorón que hacía. Ahí volvió a ver al niño. Ya caminaba, tenía como 3 años. Según Meche, era el mismo. Crecen muy rápido, ¿no?, dijo como si nada. Mi bisabuela regresó a la casa y en la comida le contó a las demás. Dijo que la casa estaba rara, seca, con olor a carne fresca, y dijo algo más, que durante el tiempo que estuvo en esa casa, Meche mató 3 víboras con un machete, 3 como si fuera normal. El machete parecía que había sido usado unas 100 veces. La hoja ya estaba picada. Una vecina dijo una vez en casa de mi abuela que por las noches Meche se salía a llorar afuera de su puerta. No era un llanto escandaloso, sino bajito, como si no quisiera que nadie la oyera, pero ya no pudiera guardárselo más. Así pasaron varias semanas y luego de un día para otro dejaron de oírla. Pasó un día, pasaron 2, 3. Nadie sabía nada de ella. No salió, no se escuchó la mecedora, no se veían velas prendidas en las noches. 3 vecinas se decidieron a ir, se metieron a su casa a ver. La encontraron sentada, pero mal sentada, como si se hubiera dejado caer sobre la silla. Estaba ladeada, inmóvil, cubierta de moscas. Tenía la cabeza inclinada de tal manera que parecía que no le pertenecía al cuerpo, como si apenas estuviera colgando por un hilo. Nadie se atrevió a acercarse mucho, ni a tocarla. Una señora dijo que el niño ya se veía como de 6 años. Eso no es normal, dijo, eso es del diablo. Ahí fue cuando la gente del pueblo decidió buscar al niño. Dijeron que tenían que hallarlo, que tenían que hacer algo con él. Recorrieron las calles, las parcelas, las bardas, las casas abandonadas, todo. Y lo encontraron. Estaba arriba de un árbol, encaramado en una de las ramas más altas, quieto, viendo a todos.
Nadie sabía cómo había subido ni cuánto tiempo llevaba ahí. La gente se quedó abajo mirándolo, planeando cómo bajarlo. Uno dijo que se iba a trepar al árbol, otro que traería una soga, uno más se puso a darle hachazos al tronco. Fue entonces que se levantó el viento. Un viento feo, como si pasara por dentro de un túnel haciendo un sonido hueco. Nadie se movió, ni los hombres con hachas, nadie. En ese silencio tenso pasó lo último. El niño, o lo que parecía un niño, abrió los brazos, solo que no eran brazos, eran alas horribles, gigantescas, como hechas de tela rota y tendones estirados, y se fue volando.